Bueno, estoy muy emocionada de poder transmitir el pensamiento de Luce Fabbri y también quiero reconocer, me gustaría hacerlo con un gran abrazo, reconocer el trabajo de Microutopías y bueno, y saludar este evento en una facultad en la que me formé, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, cuyo edificio ruinoso aún se encuentra en el puerto de Montevideo, en la calle Juan Lindolfo Cuestas. Me van a disculpar que quizás lea con una cierta emoción, porque si bien frecuento mucho el ambiente de teatro, no soy actriz, soy escritora y por lo tanto lo voy a leer de la mejor manera posible, sin eludir la emoción que me produce realmente el encuentro con este texto tan lúcido y tan contemporáneo que nos instrumenta y nos respalda en el pensamiento y las acciones actuales. Fascismo, definición e historia. Luce Fabbri. El subtítulo debería ser Definición a través de la historia. El fascismo es un fenómeno histórico sin autoconciencia que ha adquirido coloración distinta según las circunstancias, tanto que puede ser considerado como una fuerza en busca de una ideología. Esta es una definición insuficiente, sin duda, pero que se acerca mucho al núcleo que queda después de haber descartado lo puramente instrumental y lo contradictorio, y está lejos de ser una fórmula vacía, como veremos. El único camino para verlo es seguir la palabra y la realidad que más o menos le corresponden en su proceso y contexto histórico. Orígenes. El punto de partida es la guerra de 1914-18, el lugar de partida es Italia. Claro que hay raíces que van más lejos en el tiempo y hay ecos que rebasan cualquier frontera en el espacio. Pero cuando nace una palabra, nace siempre una realidad configurada de una cierta nueva manera. Siempre hay en el nacimiento de una palabra una historia que empieza. Puede haber toda una gama de anticipaciones que en este caso podemos llamar prefascistas, pero el fascismo propiamente dicho comienza en un salón de la presidencia del Círculo de los Intereses Industriales y Comerciales, cuyas ventanas daban a la plaza milanesa del Santo Sepulcro el día 23 de marzo de 1919. Los que participaron en aquella asamblea, abundantemente calificada luego de histórica, recibieron después del triunfo el título de sansepolcristas. Hay que decir que unos cuantos trataron más tarde de hacer olvidar esa primacía, fruto de una equivocación inicial en que habían caído de buena fe, arrastrados por una demagogia a la vez nacionalista y obrerista, que pudo engañar, sin embargo, solo a una minoría de intelectuales, mientras el mundo del trabajo tuvo desde un principio una idea clara de la naturaleza conservadora del nuevo movimiento. Si no todos los sansepolcristas auténticos participaron en los desfiles de rutina durante los 20 años que duró el gobierno fascista, muchísimos fueron, como compensación, los sansepolcristas falsificados, que surgieron en gran número durante el proceso de burocratización del régimen y, en sus tentativas afanosas de anticipar la fecha de su inscripción al partido, llegaban a veces al resultado óptimo de quedar registrados en la minoría privilegiada de los fascistas de la primera hora. Naturalmente, ni los auténticos que se fueron enseguida, ni los apócrifos que llegaron mucho después, nos sirven para estudiar el fenómeno fascista más que marginalmente, en la desorientación que lo incuba y en el conformismo que lo acompaña cuando triunfa. Si la reunión de la Plaza del Santo Sepulcro en Milán fue algo así como el bautismo de la nueva corriente,
Su nacimiento verdadero fue menos localizado en el tiempo, más gradual, y sus primeras manifestaciones se observaron esporádicamente en toda Italia y en forma masiva en la llanura del Po. Asistí a ese nacimiento y mis pocos años de entonces, que podrían invalidar mi testimonio, estaban compensados por una ubicación excepcional, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el social y cultural. Bolonia, la ciudad donde residía, fue considerada siempre el principal centro de irradiación del fascismo y, si con mi padre frecuentaba a la vez los ambientes relacionados con las tres ramas de la enseñanza, con el periodismo, con los partidos de izquierda y con los sindicatos obreros, por mi condición de estudiante de gimnasio, tenía contacto con las familias de esa pequeña y media burguesía provinciana, cuyos hijos, junto con elementos obreros desocupados, formaron los primeros contingentes de camisas negras. Mi material informativo, fijado en mi memoria por un apasionado interés, se renovaba a diario y a diario era sometido a un proceso de crítica y discusión a todos los niveles. Sentía alrededor de mí mucho odio y mucho amor. Se vivía entre malentendidos y se buscaba la verdad. La calle, tumultuosa y exasperada, mi casa, cruce sereno, aunque por momentos dolorido o entusiasta, de corrientes encontradas, las casas de mis compañeros de clase, en su mayoría sumidas en un silencio reticente, rencoroso, despreciativo, que de pronto encontró su grito cuando las primeras expediciones punitivas esgrimieron puñales y machetes. Mucho odio y mucho amor. Odio codicioso del pobre que siente la fuerza del número y quiere sustituir al rico en su prestigio y su bienestar. Odio del pequeño rentista empobrecido por la inflación que quiere defender contra la marea que sube no solo su renta, sino su mediocre mundo moral, apolítico, algo ascético, temeroso del escándalo, y su pequeña cultura encasillada en los clásicos, amenazada por cualquier audacia filosófica o aún solo estilística. ¿Corto? Odio del nuevo rico, especulador de guerra, que no quiere soltar la presa y ostenta su lujo como un cetro o una corona. Tiburón lo llamaban entonces. Se trataba de un odio tangible, porque estaba ligado a situaciones materiales y los sociólogos lo podían medir. Por eso sabemos que la guerra lo había agigantado y lo había acostumbrado a pensamientos de muerte. El amor es más difícil de medir, porque él mismo no mide, ni se dirige a lo medible. Pero lo recuerdo tan concreto e intenso como ese odio, y él también había salido renovado de la guerra. Amor de los voluntarios, estudiantes, clase media, que habían muerto en el frente por una mítica patria. Amor del que tiró el fusil y fue ejecutado por haber gritado «hermano», al que hablaba otro idioma del otro lado de las trincheras. Amor de los desertores, de los inválidos que habían luchado contra la guerra y habían ido a la cárcel para que no murieran los demás. Amor de los que se indignaron por la injusticia, que denunciaban a los parásitos y trabajadores manuales o intelectuales organizaban huelgas y preparaban una revolución que no llegó. Este amor, a veces, por haber sufrido la guerra, se parecía al odio, pero quien pasaba suficientemente cerca, yo pasé muy cerca con mis 11 años, lo reconocía. Hay documentos de ese amor que ignoran los sociólogos. Por ejemplo, las cartas que escribían desde el frente muchos que murieron en la guerra y que Homodeo, un filósofo amigo de Croce, recogió y publicó con piadosa reverencia. Hay otros estudiados, sí, pero no plenamente valorizados, como los fríos registros de la gigantesca cooperativa de consumo que el municipio socialista de Bolonia organizó durante la guerra para alimentar correctamente a la población y que, en la posguerra,
en relación con las cooperativas agrícolas de Molinela, iba eliminando el comercio privado, perfilándose como pacífico instrumento de transición en medio de la crisis cada vez más violenta. Se hacían canciones en que figuraban el pan del alcalde. Los dueños de los grandes almacenes apretaban los puños y los terratenientes estaban llenos de rencor. Más episodios de este amor, la llegada a Bolonia de los niños de Viena. ¿Paso al otro fragmento? ¿Sí? Paso a otro fragmento, que es el... ¿qué? Se llama la contrarrevolución preventiva. Se nota. Esto no quiere decir que el planteo primitivo, en terreno económico, del problema presentado por el fascismo no fuera correcto, ya que en la primera etapa las clases económicamente privilegiadas eran las que detentaban el poder y las bandas fascistas, que rompían sangrientamente las huelgas, eran financiadas por ellas y protegidas más o menos clandestinamente por las fuerzas del orden de un gobierno que respondía a sus intereses. Mussolini no volteó ningún gobierno ni llevó a cabo ninguna revolución, sino que fue llamado por el rey. Es cierto que entre las violencias de los camisas negras en todo el país, pero sin ningún estado de necesidad, para encabezar el ministerio. Y el poder le fue entregado para que defendiera los valores tradicionales: patria, propiedad, orden, familia, religión, jerarquía, contra la chusma que, aprovechando a la vez las oportunidades que ofrecía una democracia aún tímida y el terror que la Revolución Rusa difundía entre los privilegiados, marchaba, o creía hacerlo, hacia la conquista de una igualdad auténtica, no solo jurídica, sino económica, social, cultural. En ese entonces todos pensábamos que el acento estaba puesto en lo económico. Hoy, evocando después de 40 años mis recuerdos de niña, veo clara la importancia que tenía no solo para sus protagonistas, sino también para sus alarmados observadores. El espectáculo de esas bibliotecas nocturnas municipales, llenas de obreros, discutidores y estudiosos que leían libros de historia, de sociología, a veces de filosofía, con la intención de capacitarse, no para abandonar el trabajo manual, sino para realizarlo mejor y, además, para expresarse a sí mismo y entablar el diálogo con ventaja. Ese tipo de ascenso social daba miedo e infundía odio, un miedo y un odio parecido al que experimentan las minorías blancas por las mayorías negras en ciertos estados de origen colonial. La hostilidad racial, fácil de despertar en un plano irracional, en individuos y grupos débiles que sufren complejos de inferioridad, es, en sus manifestaciones masivas, un simple disfraz del miedo a la igualdad, del miedo a perder posiciones de poder. En el fondo, a la desigualdad y al poder se reduce muchas veces el prestigio social, por lo menos como ilusión. Bueno, les agradezco la posibilidad de haber leído este magnífico texto y recalco nuevamente la importancia que tiene en los contextos que estamos viviendo. Então, olá, vou pedir desculpa que eu vou falar português e então estou muito emocionada também por estar aqui nessa faculdade onde Luce Fabbri deu aula e aqui em cima há uma biblioteca com o fundo de Luce Fabbri, inclusive eu sou pesquisadora de Luce Fabbri, então estou mais emocionada ainda por isso. E também estou feliz que a gente está fazendo aqui nesse congresso, que é muito legal, com muita atividade. A gente tem a oportunidade de lançar esse livro da Luce Fabbri. E então,
vou falar um pouquinho quem que era, talvez você conheça mais do que conheça os brasileiros, porque ela era, tipo, fugiu da Itália e ficou aqui, passou aqui a vida inteira, então muitas vezes aqui é mais conhecida do que na Itália ou no Brasil. Sim. E então, Lucia Fabbri nasceu em Roma em 1908 e passou sua adolescência em Bologna, em sua infância. De fato, como o trecho que a gente acabou de ler, Lucia viveu a experiência do surgimento do fascismo diretamente nessa cidade de Bologna, que era uma cidade onde houve muitas lutas sociais no campo, na cidade, naquela época, no começo do século XX, vamos falar assim, e também no período do Biennio Rosso, que foram 2 anos de luta, de ocupação de terra, de organização de cooperativa, de consumo. E então, ela assistiu tanto ao desenvolvimento de um movimento social, quanto ao surgimento das camisas negras, que começaram a aplicar a violência contra esses movimentos de luta. Justamente, Lucia Fabbri adota esse conceito de contra-revolução preventiva, que seria um conceito que o pai dela desenvolveu antes do fascismo, na verdade, se tornar o Mussolini entrar no governo. Então, a marcha sobre Roma, que foi o momento histórico em que Mussolini ganha o poder, aconteceu em 1922 e logo antes Luigi Fabbri, o pai da Lucia, escreveu um livro que chamava A Contra-Revolução Preventiva, em que analisa justamente esse surgimento de movimentos sociais e das camisas negras como forma de contra-revolução preventiva, então de parar essas conquistas do proletariado. E depois, com o fascismo, o pai da Lucia, que era professor de ensino fundamental, Mussolini obrigou todos os professores do ensino público a jurar fidelidade ao fascismo. Então, na Itália foram 3 pessoas que se recusaram, um deles foi Luigi Fabbri. Então, ele teve que fugir do país. Lucia terminou a faculdade e depois também fugiu, teve que fazer um falso casamento, passar pela Suíça, entrar na França, conseguiu alcançar os pais lá. Depois foram para a Bélgica, porque a polícia fascista também estava presente na França, então havia uma repressão também no território francês, dos italianos anarquistas, comunistas e tal. E daí teve que fugir com a família, foram para a Bélgica, mas no final não tinha mais como ficar nessa Europa. E daí foram para o Uruguai, que era um país que recebia as pessoas sem passaporte, que é muito interessante isso. Sim. Nessa época histórica também, que a questão das divisas, dos documentos era um problema. Então, logo que ela chegou aqui, participou da revista Studi Sociali, que foi fundada pelo pai e por outros anarquistas que estavam aqui. E então ela logo teve essa questão do fascismo, ela queria muito explicar para os outros o que era o fascismo, como surgiu, como se defender dele e como evitar que outros países acabassem passando pelo mesmo regime. Então, já em 1936, ela é convidada em Buenos Aires para uma série de palestras sobre o fascismo italiano internacional. E essas palestras foram reunidas num livro, um ano depois, que chama Camisas Negras. E sucessivamente ela escreveu artigos, acompanhou muito a Revolução Espanhola e tal. E esse livro que a gente está lançando hoje é de 63, foi publicada pela editora, a primeira edição foi publicada pela editora da universidade, então acho que isso dá um reconhecimento ao trabalho dela. E é muito interessante porque Camisas Negras é escrito em 33, é revisado um pouco em 34, mas esse livro tem uma visão mais ampla e também, como já tinha acabado o fascismo, ela consegue resumir um pouco e ter um olhar diferente, às vezes mais longe, mas ao mesmo tempo mais envolvente, que consegue trazer a leitura do fascismo de uma forma muito clara. E acho que é muito interessante também para quem não conhece o assunto,
também para entender as dinâmicas que levam para o surgimento desses regimes. E, então, a edição é muito bonita. Aqui vocês podem comprar. E tem a edição em espanhol e em português, para quem quiser escolher. E eu acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo pela presença e também as pessoas que organizaram o congresso. Obrigada. Y para Fernanda. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerle a Fernanda por la invitación a participar de este hermoso proyecto y a participar de su presentación, después de haber salido, ¿cuánto? Hace una semana, 2 semanas. Así que nada, es un material nuevo, nuevísimo. A Fernanda la conocí el año pasado, mientras estaba en Buenos Aires. También, o sea, en estos encuentros, en estas reuniones que tratamos de hacer para dialogar un poco sobre temas de anarquismo. Después, en el CEDINCI, nos juntamos a leer a María, y primero me convocó a participar del Jornal Giborda con una intervención y un rescate de las mujeres anarquistas bolivianas, y luego me comentó un poco de este proyecto y sin pensarlo le dije que sí, digamos, sabiendo la necesidad de poner en agenda el tema del fascismo, temas que en nuestra coyuntura, ¿sí? en los procesos políticos, económicos y sociales que están viviendo nuestros países, Brasil, Argentina y otros más de la región, es súper importante leer y releer estos planteos, estas ideas. Por eso digo, no lo dudé y me alegro de no haber dudado. La convocatoria fue a participar de lo que sería el consejo editorial, con personas con las que nunca había trabajado a la distancia. O sea, supone todo un desafío este trabajo colaborativo que, como siempre, rinde sus frutos. Estoy muy contenta de que haya sido así, porque, digo, no es fácil, porque uno tiene que como combinar horarios, hablamos diferentes idiomas, venimos de distintas trayectorias, pero sin embargo, y a pesar de eso, estoy muy conforme con el proceso de trabajo, o sea, con todo el proceso que implicó hacer esto que hoy está acá, y con la relación que queda a futuro para nuevos proyectos, con Tiago, con Tiago Lemos, que estuvimos concretamente participando de la escritura, del posfacio. Ahora les voy a contar un poquito de lo que se trata. Nos quedamos así, no, esto fue buenísimo, o sea, y conversábamos mientras estábamos discutiendo esto, lo lindo, lo interesante de este proceso. Así que en sí mismo fue todo un desafío que creo que superamos y bien. Concretamente de qué o sea, cuál fue mi aporte, cuál fue nuestro aporte, fueron 2. En primer lugar, leer y releer el texto pensando en posibles notas con que completar, con que incorporar, ¿sí? a este texto, a esta edición. En mi caso, yo no había leído mucho a Luce, lo cual, digamos, fue también una instancia como para aprovechar y leerla, y básicamente lo que yo pude aportar desde mis conocimientos, desde mis, en realidad, escasos conocimientos sobre el tema del fascismo, es tratar de ubicarla a ella historiográficamente, ¿no?
y en ese ejercicio, ¿sí?, de pensarla dialogando con sus contemporáneos y otros que van a venir después de ella, me doy cuenta que el planteo que viene a hacer es súper complejo e interesante, historiográficamente hablando, porque por un lado ella discute con las interpretaciones, con las lecturas hechas desde la izquierda, un poco mecánicamente, respecto del fascismo, ¿sí?, al pensarlo como un fenómeno solo de clase, ¿sí?, y ella añade, digamos, toda una teorización que tiene que ver con cómo concibe el anarquismo al sujeto, ¿sí?, que digo, es una cuestión de clase, pero es un poco más, que tiene que ver con el tema del oprimido, y ella plantea al fascismo desde una cuestión del poder, dándole una vuelta de rosca a lo que, digamos, comúnmente planteaban en su momento las teorías de izquierda. Pero al mismo tiempo lo que me pareció interesante es que ella está escribiendo, está planteando algunas cuestiones que después, años después, van a plantear las teorías culturalistas. Sí, estoy pensando en Gentile respecto de el uso de los símbolos, el uso del imaginario que tan bien hizo el fascismo como para construir un mecanismo de dominación. Ella está planteando cosas que Gentile va a plantear décadas después. Por eso digo, como ella dialoga con su tiempo y dialoga con lo que va a venir. Y finalmente el posfacio tuvo el sentido de un poco de releerla a Luce justamente en esta coyuntura, ¿sí?, en esta coyuntura de urgencia, de releerla, de traerla al hoy y de plantear algunas líneas, ¿sí?, que ella las tira tal vez un poco solapadamente de resistencia antifascista, ¿no? Digo, la intervención por un lado fue en el registro académico, pero también en el registro militante, en el registro activista, ¿sí?, de pensar, bueno, tenemos la definición de fascismo, bueno, pero ¿qué hacemos ahora con ella? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos paramos frente a esto? Entonces, ahí lo que intentamos construir, fruto de la discusión y de los consensos y de los intercambios, es justamente una suerte de líneas de resistencia antifascista. Y me gustaría como terminar esta intervención leyendo los dos últimos párrafos de ese posfacio que un poco, digamos, resumen la idea la idea general planteada en el posfacio, pero la idea que a mí me convocó, ¿sí?, a participar de este proyecto. El anteúltimo párrafo dice así: volvemos a la pregunta inicial, ¿sí?, que habíamos planteado al comienzo del texto. ¿Cuál es el sentido de leer esta obra hoy, pasadas tantas décadas después de su publicación original? Ser capaces de ver las tramas y efectos de poder de un fenómeno todavía en desarrollo, inconcluso, que la propia contemporaneidad de los hechos nos oculta. Actuar en consecuencia, dando pasos firmes. Sofocar esas tendencias que, como llamas de un incendio voraz, alimentadas por el odio, crecen día tras día, se hacen más fuertes y se agigantan. Poder extinguirlas y de las cenizas que quedan, aportar en la construcción de algo nuevo. Una sociedad donde el poder, la jerarquía y el privilegio dejen de constituir una amenaza a nuestra propia existencia. Muchas gracias. Yo soy Darío de redireccionar. Yo soy Darío de Microtopías, que es uno de los proyectos que está coeditando la publicación. Somos tres proyectos editoriales. Es Fernanda de Jornal de Borda, Tenda de Libros de San Pablo. Y hay un tercer proyecto que se llama Publication Studio, que es un estudio de publicaciones de San Pablo también. Laura Daviña es la coordinadora, que ella también fue la que hizo la parte del diseño gráfico, porque ahora la idea es un poco hablar cortito sobre la edición mismo de la publicación. Y bueno, ella fue la encargada de darle el diseño que terminamos teniendo en las dos versiones. Son iguales, cambia el idioma claramente. Y el poema, exacto, hay una diferencia que es
o sea, acompañando al texto original, además del prefacio y el epílogo y los epílogos, quisimos incluir un poema, porque Lucha también era poeta, y para dar también como otra visión, que está el original en italiano atrás y pues la versión en español o en portugués dependiendo del libro de la edición, y esa es la diferencia, que el poema es diferente y también la idea es un troquelado para que funcione como marcalibro después o sea, básicamente lo que hace es ordenar la publicación, ya que le da como una carátula al texto original que tenía que quedar aquí, y después el epílogo, el prefacio antes y después. Antes que se diga brevemente que Laura, ya que no está aquí, ella fue la que realizó una familia tipográfica para contener el libro, el texto, o sea, ella diseñó una fuente, un tipo de letra especialmente para la publicación, que bueno, es el que se ve acá, es el que se usa en todo el libro entero, y es una fuente que es abierta, o sea que después la idea fue dejarla a disposición, o sea, es una fuente que se llama Luce Fabbri y que quedó a disposición general al público para que la pueda usar. Está colgada en la parte de atrás, está el link para descargarla y poder como usarla con uso irrestricto, que era un poco bueno también hablando de los procesos colaborativos y la importancia así como de herramientas y aportes que fueran más allá de la publicación puntual. Después, bueno, sobre las notas de edición, como decía la compañera, hubo un consejo editorial que se encargó un poco de preparar notas adicionales al texto original para poner por momentos en contexto o para darle una facilidad al lector de hoy. A veces son explicativas simplemente de siglas que ella usa o de conceptos del italiano, otras son también más cargadas y más potentes así o de explicación a otros puntos de vista o de comparación con otras historiografías. Y después como otra de las cosas interesantes fue como el tratamiento que hicimos, que intentamos darle a las dos versiones, que fueran coherentes y que tuvieran como la misma fluidez de lectura, por más que fueran en diferentes idiomas, que eso fue como un cuidado que se fue haciendo como que paso a paso. Y después, bueno, la traducción, que ahora Fernanda igual, ella fue la traductora general, hubo un equipo de traducción con Rodrigo Millán, que fue el otro compañero que hizo las traducciones de portugués al español, pero Fer fue la que hizo la traducción general del texto de Luche, que también fue bastante interesante cómo a través de la traducción se fue enriqueciendo también la versión en español. O sea, es una versión, es una edición, como dice acá, revisada y comentada, entonces hubo unas revisiones para ayudar a la fluidez del texto, y que también a través de la dinámica de portugués-español se fue enriqueciendo. Igual Fernanda mejor para hablar de la parte de traducción. ¿Cambiamos? Sí, ni acá, sí. Gracias. Bueno, voy a hablar en portugués, sí, porque hay algunos brasileiros aqui, entonces voy a hablar em português. Bom, vou falar rapidamente, pois o Dario já trouxe bastante informações sobre o livro. A tentativa do livro foi trabalhar num processo colaborativo e uma equipe que também fosse de pessoas do Cone Sul. Então, o nosso outro tradutor é chileno, temos brasileiros, temos italianos morando no Brasil, enfim, temos argentinos, uruguaios. A ideia também foi pensar essa edição. Bom, primeiro, a gente estava pensando em fazer uma publicação da Luce há muito tempo, eu e Dario conversando. Antes a gente ia fazer uma edição facsímile do Camisas Negras, mas o Dario encontrou esse livro, né, o Fascismo, Definição e História, num sebo aqui no Uruguai, e quando ele me mandou, a gente decidiu que seria o nosso livro, porque é um livro posterior ao Camisas Negras, é uma Luce madura, é um livro pequeno, onde a gente consegue ler, por isso as leitoras públicas, por isso a Raquel, e no Brasil é a Cibele Troiano.
Então, são as duas leituras. Também trazer a voz do texto, a leitura da Lute, começar sempre com ela, trazer essa questão editorial. E foi no processo de tradução, conversando com o Dario e também com o Rodrigo, outro tradutor, que a gente percebeu questões no próprio texto da Lute, porque é um texto que ela deu uma conferência. Então, ela é muito rápida ao falar, ela é extremamente ligeira, inteligente e vai colocando informações, e aí a gente achou que era importante fazer notas. E aí a gente achou que era importante convocar outras pessoas para estarem fazendo essas notas com a gente, e não ser as notas que viriam da edição. E aí a gente achou que era interessante convocar pessoas do Brasil e também da Argentina. E aí já tínhamos certos os prefácios, né, que eram do Gerardo e da Helena, né? Infelizmente, Gerardo não está aqui para contar, enfim. E a gente tinha o texto da Margarete, que era um texto íntimo e muito desse contato dela com a Lute, um contato de pesquisa, porque foi pedido para a Margarete que ela fizesse um texto, contasse da Lute só aquilo que ela pudesse contar para a gente. E aí, quando a gente olhou o texto da Margarete junto com o texto que era o pós-fácil da Ivana e do Tiago, a Margarete foi o texto que vem logo depois do poema, porque traz também esse lado da Lute escritora, enfim, né, não só porque a Lute tinha muitas faces. E na tradução a gente foi percebendo questões e conversando coletivamente, tomando decisões sobre o próprio processo do livro. Então, das notas, de como atuar coletivamente, né, de como conversar. Enfim, acho que a gente se entregou para o livro. Espero que, de fato, vocês gostem. E também vocês depois podem baixar a fonte Lute Fabbri e usar nos zines de vocês, nos livros de vocês, nas publicações de vocês, porque é uma fonte livre que a Laura criou. E tem os poemas que vocês podem retirar. E tem alguns segredos aí no meio do livro, mas que aí a gente... Só quem for muito atento vai olhar para ele. Mas foi muito bonito tudo. Eu acho que foi muito... a forma como a gente foi construindo o livro. Tivemos leituras prévias, né, ao mesmo tempo, em São Paulo e no Uruguai. Então, a Raquel lendo no Uruguai e a Cibele, ao mesmo tempo lendo a Lute. Revisamos também o texto em espanhol, a partir do momento que começou a tradução. Então, isso foi trabalhado... Enfim, não sei, eu acho que... Muito feliz que estejam tantas pessoas aqui, porque é um livro que foi muito maravilhoso realizar. Obrigada.